Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Diana Torres. Y pues bueno, en esta ocasión creo que la cámara se mueve así bien increíble, pero... Y está allá, ¿eh? Y la silla también. Y acá, pues ahí estoy hablando, sí. Y pues bueno, en esta ocasión, en esta transmisión de los códigos de multiverso, vamos a hablar ni más ni menos que de la gran... ¿qué? La gran pirámide. Ay, De nomás. Pyramid. Entonces, obviamente, existen documentales, existen investigaciones bastante profundas, muy grandes. Entonces recordamos que en esta clase de videos donde platicamos, realmente esto es una plática entre amigos, entre ustedes y nosotros. Y no es una cuestión de investigación súper profunda, así, entonces no nos pidan que seamos tan específicos en ese sentido, porque la idea de estas cápsulas pues es inspirarlos a que ustedes mismos busquen sus propias conclusiones de lo que les vamos a estar pues platicando, ¿no? Entonces, pues mucho se ha hablado, mucho se ha escrito acerca de este famoso monumento que es una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Es correcto. Que es la Gran Pirámide, conocida como la Pirámide de Keops. Keops. Y pues bueno, En la meseta de Giza. en la meseta, ¿qué más? Y querido? no, Échale, porque, échale. no porque hubiera quesadillas, pero en la meseta de Giza. ¿No? Ya. ¿Por qué de guisa? ¿Guiso? Pues por eso dije. Así, güey. Bueno, A ver, ¿qué sabemos de esta misteriosa y enigmática construcción, mi querido Lenin, mi querido Najendra? ¿Qué sabemos? Científico, sí. pues bueno, es una, como tú dices, es una de las todavía 7 maravillas del mundo antiguo. La única que se conserva. Y eso creo que es una de las partes pues más impresionantes, porque imagínate, o sea, ha sobrevivido a todo. Incluso temblores, inundaciones, de todo, ¿no? Pues lo que a mí me gusta es que a pesar de que pues ha investigado mucho en cuestiones arqueológicas, pues todavía conserva un misterio y un halo ahí interesante, ¿no? Pues podemos hablar un poquito de los datos de la pirámide, como tú dices, según los, sí, ¿no? según los egiptólogos fue construida por el faraón Keops, ¿no? En 20 años. En 20 años O sea, la aquí construyó. empiezan los chistes para todos aquellos que Sarcásticos. les gusten. La Gran Pirámide, entonces para empezar, para calentar, fue construida por el faraón Keops, Sí, más o menos ¿en qué año? más o menos, si no me equivoco, en el 2570, más o menos. Antes de Cristo. Antes de obviamente. Cristo. Sí. Y estamos hablando de una construcción que mide ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 120 metros de altura, eso sí me acuerdo. Sí. Y de base, Creo que 400 y algo, ¿no? 480, me parece. desde ahí empezamos chocos porque no me acuerdo. Sí, me hago mis preguntas raras. Pero bueno, un monumento de esa magnitud, de 120 aproximadamente, según yo, 120 metros de altura, un poquito más, Sí, pero de ancho era como 440, algo así, ¿no? y de un ancho de esa magnitud, supuestamente la construyó el faraón Keops en 20 años, ¿no? Sí. Lo cual, no sé si tengamos también el dato, pero son un número bastante grande de bloques de diorita, 2 millones. ¿no? Sí, fueron más de 2 millones de bloques y se dice que pesaban entre 2 toneladas. Pesan. Pesan. Entre 2 toneladas hasta 60 toneladas. Entonces, bloques entre de 2 a 60 toneladas apilados en una construcción con esas magnitudes, En 20 años. sin a pie. tecnología de grúas, Sí. sin GPS, sin trailers, sin nada de eso, la hicieron en 20 años, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen eso? Y de granito. No, Y y de- todo esto basado en lo que decía Heródoto. O Que sea, ya- porque hay que decir eso, o sea, parece que todos los egiptólogos quisieron basarse en esta historia de Heródoto, que ya más adelante platicaremos, que parece ser que incluso Heródoto ni siquiera estuvo en las pirámides de Egipto. Se dice, hay teorías que dicen que lo único que hizo Heródoto fue copiar a otras personas que habían ido y que le habían contado de lo que estaba ahí sucediendo en Egipto, Sí. acerca de las pirámides y todo esto, pero que realmente no fue que él estuviera ahí. Y una forma de comprobar eso es, como decíamos, es increíble que él dice que fue a Egipto, que vio las pirámides de Egipto, pero como lo platicábamos la semana pasada, pues no vio la Esfinge. Entonces, qué curioso que alguien que supuestamente fue directamente allá no haya visto un monumento tan importante como la Esfinge. Lo cual a algunos investigadores les hace creer que Heródoto inclusive no haya existido o haya sido el nombre que le También. pusieron a Sí, algo. alguien más. Sí, para poder darle información, ¿no?
Claro, entonces, pues basado en eso, pues los arqueólogos, pues dicen esta parte de cómo fue construida en 20 años, también ellos manejan una forma de construcción. Nomás, para hacerla en 20 años, según los cálculos, tuvo que haberse colocado un bloque sobre otro Cada 2 minutos. cada 2 minutos. O sea, es absurdo, ¿no? Por donde lo queramos ver, es absurdo. ¿Y qué más, mi querido Lenny? Bueno, rapidísimo. Y nomás esto era para poder cuadrar una historia. Sí, claro. Porque si dicen nos tardamos más de este tiempo, Ya no cuadra. cuadran todas las mentiras que se han dicho. Exacto. Perdón que sea tan directo. No, sí, pero sí. Mucha mentira. Sí, también se dice que fue el edificio más Hágase alto. para acá, mi querido Lenny. No se quiere ir. Ajá. Que fue el edificio más alto hasta durante 3.800 años. Nada más. Nada más, hasta que ya empezaron a construir las catedrales góticas, Sí. que ya ellas ya empezaron a superar en tamaño, algunas que construyeron tanto en Hamburgo como en Inglaterra, ya empezaron a ser más grandes que esta, pero durante muchísimos años pues fue el edificio más alto del mundo. Exacto. Y un edificio, o una construcción más bien, Gracias. pues que, imagínense, era antisísmica incluso, ¿no? ¿Por qué es antisísmica? Eso es importante explicarlo. Sí, porque pues parece ser que el tipo de construcción que hicieron ayudaba a que pues no provocara, ningún temblor le hiciera tuviera algún Que lo problema. soportara bien, Sí, ¿no? Pero- parece que una parte también está en que desde que lo construyeron, lo hicieron sobre una base, o sea, parece que había un montículo pequeño y sobre ese mismo montículo, primero quitaron el montículo, dejaron una como columna. Sí. Y a partir de ahí empezaron a construir todos los bloques. Y aquí falta un dato que también pocos saben, que nosotros sí sabemos. No, pero y este dato es que en la planicie, precisamente, ¿no? de Giza, antes de construir la Gran Pirámide, pusieron losas, ¿no? Así Son losas de Sí. granito, Correcto. como un piso así increíble, y sobre esas losas empezaron a construir la Gran Pirámide, que obviamente al estar los bloques así unidos, o bueno, Tan perfectamente bien tan unidos, perfectamente bien unificados y demás, cuando sucede un sismo, un temblor, las fuerzas sísmicas se vuelven homogéneas en toda la estructura y hace que sea casi imposible que se se puedan repartan, romper. ¿no? Sí, Sí. exacto, más bien hace que se reparte esa fuerza sísmica y es imposible que se pueda romper. Que esa es la base que vamos a ver más adelante de otro tipo de construcciones, por ejemplo, como en Perú, ¿no? Sí. Que es precisamente estas paredes que hasta ahora nos damos cuenta que son paredes antisísmicas, ¿no? Ahora, el área equivalente son a 6 canchas de fútbol americano. 6 canchas de fútbol americano granito. o de fútbol. No, fútbol. es que cambian las reglas. Por eso pregunto. Sí, 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 y sin árbitro. 6 canchas de fútbol. Guau. Me trago y me ayudas, de veras. Ok. Sí, imagínense nada más el tamañón, ¿no? De la Gran Pirámide. Sí. Ahora también los arqueólogos dicen que fue construida en Giza porque el papá de Keops había hecho él había construido en otra ciudad que se llamaba Dashur, pero que según esto Keops tenía una visión de hacer todas estas construcciones como la pirámide y todo, y que no cabían en Dashur, y que entonces decidió irse a Giza, porque había, bueno, obviamente había más espacio ahí, y que además había más, tenían más cercanos las canteras para sacar las piedras, ¿no? Lo cual es también una estupidez, perdón, pero... Qué fuerte lo que dijiste. La qué cantera, ¿a qué distancia se encuentra la cantera de donde se supone que sacaron los granitos para los bloques de la Gran Pirámide? Proporcionalmente a 8 kilómetros. O sea, ¿cómo vas a transportar a 8 kilómetros de distancia sin usar ninguna herramienta moderna? ¿Cuántos bloques dijimos? 2 millones. Más de 2 2 millones. millones de bloques. O sea, estaban entre 2 y 10, ¿no? es que por no, no- hasta 30. Sí, por donde lo veamos es, 60 30 toneladas. por donde lo veamos es realmente absurdo, ¿no? claro. Pero vamos a ir subiendo el nivel de De sarcasmo. del sarcasmo y el nivel también de Venimos filosos hoy. y el nivel de lo que estamos también ¿cómo se dice? Compartiéndoles, ¿no? Porque ya van a encargar también de la parte de la energía, ahorita van a ver, ¿no? Claro, No se pero creen. hay que decir por qué venimos con ese sarcasmo. Sí, claro. Porque sí da de pronto coraje que las personas no den la posibilidad del debate, sino que simplemente sea las gentes que tienen a veces autoridad en esas cuestiones, digan, no discutimos, ¿no? Como ahí Graham. Como jaguar. Como Hawass y Graham quería discutir con él. Pero Sí. bueno, lo vamos a ver más adelante. Debatir. Debatir. Sí. Y continuando con esto de la pirámide, pues
Se dice que no era como está actualmente porque estaba cubierta de piedra caliza blanca, Sí. y que esa piedra caliza blanca tenía jeroglíficos e inscripciones. Sí. Otra cosa chistosa, un dato curioso es que cuando... ¿Piramidón? Sí, también tiene el piramidón, pero una cosa curiosa es que cuando se le preguntó, bueno, cuando Heródoto escribió su libro y le preguntaron Esa es buena anécdota. sí, le preguntaron que qué decía los jeroglíficos, dice que él Espera, para hacerla todavía más de emoción. O sea, ¿Qué se imagina? imagínense ustedes las tres pirámides, ¿no? La gran pirámide en medio, y viendo a distancia, ¿no? Pero desde bastantes kilómetros atrás, viendo cómo refleja la luz, como si fueran tres faros enormes, así gigantescos, con esta parte de pared blanca, sublime, así extraordinaria, ¿no? Y llegabas y veías ahí unos jeroglíficos, ¿no? Unos grabados en la gran pirámide que según Heródoto, ¿qué eran? decía que eran las cuentas que se llevaban de los alimentos que utilizaron. La cebolla y el ajo. La ¿no? cebolla, el ajo, todo lo que... O sea, la lista del mercado, como la patita. Sí. No Sí, manches. era así, del día de hoy entregamos 2,000 rábanos para los prisioneros rábanos, hebreos, así 2 por de... 1 para los que vengan hoy a comer. ¿no? que se utilizaron para construir las pirámides. Cosa que, pues bueno, se oye chistosa. Pero no da risa. Ajá. Sí, y contrasta con lo que dijeron y vamos a platicar más adelante, dijeron otros investigadores e historiadores. Y la verdad es que a mí me suena muy, muy chistoso que esté eso inscrito, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir que Heródoto no vio la esfinge porque se fue a la lista del mercado. Sí, yo creo que estaba muy al pendiente de la lista, muy pendiente de cuánto se gastó en rábanos, No imagínate. manches, o sea. Ahora, de datos importantes, en la gran pirámide, si ustedes la ven, en la parte de arriba le falta la punta. Esa punta que falta se conoce como el piramidión. Durante mucho tiempo, gente que está metida en estos temas de cosas extrañas, se ha pensado que nunca van a encontrar ese piramidión. Inclusive en la Biblia dice que esa última parte la quitaron y mil y un cosas. Pero ese piramidión sí lo encontraron, sí está. Pero me llama la atención que cuando lo encuentran, hagan de cuenta, y si no estás me corrigen, Otras que dimensiones. es una pirámide, es la gran pirámide, pero en escala, ¿no? En pequeña. Sí, es correcto. Lo encuentran y lo extraño es que unos años después está modificado y en la parte de abajo lo ranuraron, lo modificaron. Y lo extraño es que ninguna autoridad egipcia, ninguna autoridad del gobierno, ¿Se ningún pasa a molestar? arqueólogo, no, ni siquiera sabe quién lo hizo y por qué lo hizo, ni para qué lo hizo, ¿no? Entonces, pues cosas raras que deberían preocuparle al mundo y principalmente a los egiptólogos, ¿no? O sea, ¿por qué carajos nadie va a saber? Es como si nosotros agarramos, llegamos a Teotihuacán y modificamos ahí algo de la pirámide sí. y pues nadie sabe ni por qué y además nos dejaron, ¿no? Sin problema alguno. Entonces está muy Si raro. ponemos ¿no? escalera eléctrica en vez de que subas escalones, pues ahí nadie se fijó. Está extraño, ¿no? Está extraño. Sí, y regresando a los datos de la pirámide, como decíamos, tiene esta piedra caliza de color blanco de recubrimiento, la cual pues con el paso de los años y con los temblores, esa sí sufrió afectaciones, por eso no se encuentra actualmente, y se cuenta que posteriormente llegaron los turcos, y los turcos se llevaron y construyeron con esa piedra caliza pues otros edificios. Entonces se perdió todo lo que decían esos jeroglíficos. Como decimos más adelante vamos a platicar, pero rápidamente hay otros historiadores que decían que más bien lo que estaba allí inscrito eran cosas pues de medicina. Claro, o, Niño, ¿no? Sí. o no hay que también, no hay que no tomar en cuenta que también muchos de los jeroglíficos también son inclusive conjuros o hechizos, ¿no? Claro. Entonces probablemente eran cuestiones mágicas o cuestiones de magia o de magia ritual, ¿no? Entonces no creo que un monumento tan impresionante le pongas el kilo de verduras que comieron ese día, ¿no? Claro. Sí, no, y es increíble que se basen en esta historia de Heródoto que tiene como muchas pues cosas raras y chistosas, ¿no? Y todo esté cuadrado hacia allá. Sí, Lenny, y además que de ahí quitaron un chorro de libros que venían explicando y narrando esas cosas y nada más dejan Heródoto. Sí, Pero claro. eran muchas perspectivas diferentes, Sí, ¿no? sí, es curioso a lo mejor porque como lo llamaron el padre de la historia, pues Pues no tenían quieren que dejarlo seguir en la mal, línea, ¿no? ¿no? Sí. Querían seguir la línea de lo que él decía. Sí. Ahora, otro dato de la Gran Pirámide, bueno, es que tiene 3 cámaras. La cámara del rey, la cámara de la reina y una cámara subterránea. Esa cámara subterránea también se conoce como la cámara del caos. Exactamente. Que fíjate, es curioso porque desde el punto de vista de las cuestiones de energía y todo esto,
toda pirámide tiene una pirámide, o sea, energéticamente está la pirámide y se cree que en la parte de abajo se crea una pirámide igual, pero de antimateria, de energía de antimateria. Curiosamente, esta cámara del caos podría representar esta parte de la conexión de antimateria. Y curiosamente en esa cámara las brújulas también pierden su orientación y se llama del caos porque es caótica. Pues pueden creer que los egiptólogos dicen que esa fue porque no la alcanzaron a terminar y lo dejaron hecho todo un caos. Serio? ¿Sí? Sí. ¿Es en serio? Ese sí no lo había Sí, de escuchado. hecho yo también llegué a escuchar que primero habían construido la cámara de la reina, se equivocaron, ¿no? No estaba Según ellos, según según ellos, ellos. ¿no? Según ellos se equivocaron, no calcularon bien y entonces tuvieron que hacer la cámara del rey, para modificar sus cálculos que habían hecho. Sí. Que otra cosa que también está dentro de esta cámara del rey es el sarcófago. Ajá, sí. El sarcófago que nunca encontraron nada ahí. Nunca ha habido momias en las Exacto. pirámides. O sea, en esas tres jamás, ¿no? O sea, no hay manera. Sí, que está perfectamente construido en granito, que es otra cosa impresionante que tienen las pirámides, que están perfectamente alineadas las rocas. Ese es el asunto, que si tú dentro de la cámara de la reina, del rey, ¿no? Perdón. Del rey. Dentro de la cámara del rey, o bueno, también la de rey, Sí, cualquier exacto. parte, pero en la parte interna de la gran pirámide, tú pasas un láser en las uniones, el láser va totalmente recto, o sea, la rectitud es perfecta y aparte están nivelados, o sea, todos están nivelados, no hay ni uno que haya quedado un poco chueco, sino que están perfectamente nivelados, ¿no? Entonces, al récord de haberla construido en 20 años y al poner los bloques en 2 minutos cada uno, habría que sumarle la perfección de la colocación de cada uno, más aparte faltan los cortes internos y el misterio es si no tenían herramientas, si no tenían ni siquiera luz porque se supone que no pueden meter antorchas porque se apagan, o sea, porque falta de oxígeno, ¿cómo podían ver por dentro para poder construir estas galerías o los túneles? Pues podrán creer que inclusive hay una teoría que era un espejo gigante que el cual iban ellos moviendo así, conforme iba así el tiempo, Wow. iban moviendo, no, es en serio, es oficial, y así es como ellos iban dirigiendo la luz para que pudieran construir. Aparte, estos constructores eran tan perfectos, así que aparte de traerlos desde una cantera de 8 kilómetros, colocarlos cada 2 minutos y traer, ¿cuántos bloques? Se me olvida, 2 millones. Más de 2 millones. Más de 2 millones de bloques traerlos, ponerlos en esa perfecta posición. Todas las medidas internas y externas de la Gran Pirámide están en proporción áurea, ¿no? O sea, esta pared, si la dividimos con la pared que está en esta diagonal, todo te va a dar siempre proporción áurea, y también si la ves desde fuera como en un mapa, inclusive la cámara del caos, todo va a tener la proporción áurea, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron, no? Es decir, hay que ver quién hizo eso, ¿no? Porque o vino un retraso mental, ¿no? En la historia de la humanidad y entonces se nos olvidó cómo poder construir algo tan extraordinario en 20 años, ¿no? Pues, está cañón. Retraso mental. Y cada cámara tiene unos pequeños túneles que los arqueólogos dijeron que eran túneles de ventilación. Para que pudieras respirar Para que adentro. pudiera respirar adentro, lo cual ya también se comprobó que no, porque pues no siquiera tienen conexión entre ellos, ¿no? Y se comprobó inclusive que tienen correlaciones con las estrellas. Con estrellas, exactamente. Entonces, pues bueno, esto es la parte como Chistosa. chistosa o la parte Más externa, ¿no? egiptóloga del asunto. Y lo que a mí me llama la atención y quería como platicarles es, se han hecho varias teorías de cómo la construyeron. La base es Heródoto, como decimos. Y Heródoto decía que era a través de estas Rodillos. rodillos de madera y que las fueron cargando y las fueron metiendo. Muchas cebollas y muchos rábanos. Sí, Ajos. Y ajos. sin conocer tampoco la rueda. No. No conocían la rueda. No, ni de con- hecho, para ser más precisos, estábamos en la edad de piedra. Exacto. O sea, en la época en donde quieren colocar la construcción de la Gran Pirámide, la humanidad estaba en la edad de piedra. O sea, no había todavía ni siquiera el conocimiento del metal, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, claro. Las herramientas que utilizaban eran de bronce, si no me equivoco, ¿no? Era Eso después. Sí, Lo mínimo que tendrías que tener es una escuadra, y tampoco había. pues ellos dicen que no, o sea, todo esto se ha encontrado. no se ha encontrado nada. Entonces, las herramientas con las que contaban, como vemos, eran muy primitivas. Ahora, bueno, sí. Sí, nada más que quiero decir rápido. Sin embargo, si le preguntan a un arqueólogo cómo es posible todo esto, pareciera que la respuesta es ¿por qué le quitas la posibilidad a una cultura como la egipcia de construir algo tan maravilloso, ¿no? Sí. Y parece que esa es la única respuesta que ellos quieren dar,
Pero pues hay muchos ahí cosas que no cuadran y que sin embargo no cambian. Sí. De hecho, hay muchísimos, o sea, así como se basan en Herodoto y en toda esta sarta de estupideces, hay muchísimas pruebas que desmienten absolutamente todo. Inclusive me atrevo a decir que son más las pruebas que desmienten que las pruebas que les dan la razón. Una de ellas, perdón que yo no maneje bien estos datos porque no me los aprendo así de memoria exactamente, pero inclusive se encontró, no sé si vieron 3 huevos de avestruz en una especie como de entierro, que oficialmente ese entierro es mucho más antiguo que la Gran Pirámide, y en esos 3 huevos de avestruz está dibujado el Nilo y las 3 pirámides, ¿no? Wow. Entonces, obviamente es más antiguo, inclusive en el desierto de Argelia, o en el Tassili, ya hacia la parte de África, en pinturas rupestres se ha encontrado carruajes egipcios dibujados. Entonces, esa es otra más de las pruebas que dices. Entonces la Gran Pirámide ya existía, y los carruajes egipcios, ¿cómo pueden estar pintados? Por los cavernícolas, ¿no? Entonces ya existía algo ahí antes, ¿no? Claro. Digo, es por citar un ejemplo, pero pues vamos a seguirle dando, ¿eh? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, como decimos, los arqueólogos, si quisieron seguir explicando, no se quisieron quedar con Herodoto nada más para la forma de construir las pirámides, pero a mí algo que me llama la atención es que siguieron viendo algunas otras formas, por decir, dijeron que también a lo mejor utilizaron rampas de todo tipo, desde con cierta inclinación, en espiral, de todo tipo. Pero nada más rápido, perdón, pero falta decir que la colocación de los 2 minutos, falta la parte de que no, o sea, no crean que los bloques ahí estaban y los trajeron, o sea, es cortar la roca a las medidas exactas, pulirla, todo para que embone, y de ahí ya llévatela 8 kilómetros y cada 2 minutos colócalas, ¿no? O sea, es absurdo, sí, pero claro, perdonen. que esa es la parte, para mí medular, Sí. de este asunto, porque también me acordé que dijeron otra, que hicieron la pirámide escalonada. Saqqara. Así como tipo de Saqqara, una pirámide así. En Tipo forma, maya azteca. Maya mexica, azteca, exacto. tolteca. O como la de Teotihuacán también Sí. podría ser. Y que lo que hacen es, colocan piedras grandes dentro de la pirámide y después van colocando como en fractales pequeñas piedras más pequeñas, y así se la van llevando hasta que totalmente cubren la pirámide. Sí. Esa para mí como que es la pues más lógica, pero Claro. el detalle de todo esto es que nadie se ha atrevido a comprobarlo, y los pocos que se han atrevido a comprobar todas estas teorías, porque solamente se han quedado en teorías, Encuentran una super negativa, ¿no? encuentran una Agresiva. super negativa, ¿no? Y dos, no lo han logrado hacer. O sea, platicamos que en Japón intentaron hacerlo No, fue el equipo japonés. El equipo japonés. A Egipto, sí. E intentaron construir una pirámide igual y no pudieron. No. Bueno, te quería decir, inclusive se vio, hicieron los estudios, por ejemplo, vamos a suponer que es un pasillo, y la piedra que está colocada aquí, de la misma proporción, dimensiones, está del otro lado. Sí, bueno, eso no en la Gran Pirámide, sino en Egipto, o sea, en la meseta. Sí. Pero quiere decir esto, que esto era a propósito, no era así como de pásame la piedra, la que llegó más rápido, va echarla para acá, pues no. No, inclusive para ese tipo de construcción, en la opinión de los ya científicos, no arqueólogos, ni egiptólogos, ni nada de eso, para los científicos o arquitectos, pues ellos modernos te dicen, no, para poder hacer una pared de esta magnitud como las que están aquí en la meseta de Giza, o están, por ejemplo, en Perú, o están, en varias partes del mundo, para poder hacer una pared así, no es que agarres los bloques a lo idiota, sino que tienes que hacer un diseño, una maqueta, ¿no? Sobre esa maqueta que ya armaste tú, de lo que quieras la haces, y sobre esa maqueta vas a hacer los cortes para después embonarlos a la perfección en los muros, ¿no? Y simétricamente de un lado y del otro estaban exactos, en dimensiones perfectas. Sí, totalmente. Y en el caso de la Gran Pirámide, pues también es el nivel de precisión es pues, nivel Dios, como decíamos acá, ¿no? Que eso también es lo que olvidan los arqueólogos. O sea, es increíble que no piensen que hubo un arquitecto detrás de la construcción. O sea, pareciera que simplemente el faraón les dijo, vayan y construyan a latigazos. Y ahí vamos viendo cómo. Y ahí vamos viendo cómo va funcionando. No, pero imagínate el grupo élite, o sea, el grupo élite de albañiles, ¿no? O sea, trabajan, son esclavos.
trabajan trayendo los bloques de esos 8 kilómetros, la saben colocar a la persona, no, pues está de lujo, Sí, o sea, no, están- ¿no? Pues, ¿dónde viven, no? No, pues está Sí, cañón. que al principio aseguraban que eran esclavos, después dijeron que bueno, que a lo mejor no eran Que esclavos. chance y no. Chance y no, y que a lo mejor sí era gente pues que vivía bien, que tenía ciertos conocimientos, porque sí, realmente pues es como muy lógico decir que los esclavos construyeron ese tipo de maravillas. Y nos falta, acuérdense, recordar también, más rápido, en el video anterior que hablamos de la esfinge, también en alguna estela se dice ahí, la esfinge señora de la pirámide, como dando a entender que ya existía la pirámide antes de Keops y antes de estas dinastías, ¿no? Claro, la estela de inventario, ¿no? Exacto. Si esto no nos convence para cambiar de opinión y investigar un poco más, ¿cómo pudieron haber atinado para hacer los puntos energéticos perfectos que tenía de alineación y de todo eso? ¿También fue al azar? Eso es algo que está curioso. Si nosotros partimos... El ombligo del mundo que era considerado la pirámide, Sí, la gran pirámide. y si partimos, haz de cuenta que están las tres pirámides. Si trazamos desde el cielo, desde el satélite, una espiral que empiece por la primera pirámide, pasa por la segunda, toca la tercera, Esfinge. toca la esfinge, se va al templo de, me parece que es el de Ábidos, te va a hacer una espiral áurea. Entonces, ¿cómo le hicieron para hacer una construcción que tuviera esa espiralidad, ¿no? O sea, y lo que decimos, entonces es obvio que hubo un arquitecto detrás de estas construcciones, o Totalmente. sea, alguien que pensó primero en el diseño de estos lugares y no lo hizo al azar. O sea, Por es muy supuesto que ilógico no, pensar claro. que esto se hizo totalmente al azar. Porque eso de que es al azar o que es una coincidencia es lo que los egiptólogos hasta la Sí. fecha dicen. Entonces, ellos dicen que si nosotros queremos encontrarle medidas mágicas De un camión se las vamos a encontrar. a este sobre, las vamos a encontrar porque queremos verlas, ¿no? Pero Claro. dices, pues no, o sea, es demasiado obvio, o sea, no puede ser azar. O sea, si hubiera sido uno, por ejemplo, en la Gran Pirámide, si hubiera sido la cámara nada más de la reina que tuviera dos proporciones áureas, pues te creo que es coincidencia. Pero todo, Pero todo, o sea, y en todas Sin las que falle. estructuras y por todas las formas no es posible. ahora, O sea, externamente, y yendo alrededor de la Tierra, ¿cómo va yendo a los centros más importantes energéticos de todas las culturas y las civilizaciones importantes, no? bueno, pero ahí explica esa parte, Naje, que Sí. para que eso que está comentando Najendra es que si tú trazas una línea recta de la punta de la Gran Pirámide hacia estos monumentos como, o por ejemplo la isla de Rapa Nui o Teotihuacán, Es correcto. o todos que son estos monumentos antiguos que tienen esas características extrañas, están en proporción áurea, ¿no? Entonces, Solamente están a 30 grados, como si fuera una línea del Ecuador. sí. O sea, eso también fue por los albañiles buenos. Las coincidencias. Sí, y de hecho también no tiene 4 lados, como No, se creía, tiene 8 tiene lados. 8 lados. ¿No? Por una ligera inclinación que tienen, que cuando se le pregunta a los arqueólogos también dicen que es una coincidencia. No, que se les cayó. Sí, no, pero que- Lo de arribita se les cayó y El entonces peso, quedó el así. peso. Sí quedó así. Entonces, pues siguen pensando en esas ideas de que todo pareciera ser una coincidencia, o sea, Cuando eso mismo, un arquitecto, ¿no? Que creo que fue el puente ese de cristal de Francia, me Sí. parece. ujú. Cuando le enseñan los datos, le muestran todo esto de la Gran Pirámide, el arquitecto, pues, y le dicen que tiene 8 lados, el arquitecto se ríe y dice, ¿cómo es posible que exista gente ignorante que crea que esos 8 lados sean accidentales, ¿no? Dice, obviamente esos 8 lados son adrede, e inclusive en la actualidad a mí me costaría muchísimo trabajo lograr hacer Lograrlos. esos 8 lados, Sí. ¿no? O sea, pero es la opinión de un científico contra, pues, arqueólogos, egiptólogos y demás, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, y también algo que me llama mucho la atención, o nos llama mucho la atención, es que a pesar de que decimos hubo diferentes teorías para cambiar la forma de decir cómo fueron construidas las pirámides, todas siguen siendo dirigidas hacia la misma teoría de Herodoto, o sea, no cambian esa teoría, o sea, todos quieren Embonarlo. quieren embonarlo a Exactamente, comprobar. Lo quieren embonar, no. Ajá, y es bien curioso porque todas quieren embonar a que se construyó en 20 años, con todo esto que estamos platicando, con esclavos, sin un arquitecto detrás. En rampas, con rodillos. ¿no? Exactamente, sin conocer la rueda, sin ningún espejos. tipo de herramienta pues que pudiera cortar, porque por decir el granito, pues es una de las Más duras, como rocas se más ponen duras. otras piedras duras. Exactamente, y con las herramientas que tenían, pues era imposible. Ahora, checa, ahí viene, ya empezamos con, ya vamos a subir el nivel a lo Sí, sabroso, sarcasmo. ¿no? No, lo sabroso. Ah, lo sabroso.
si nosotros, por ejemplo, construimos el Capitolio, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? O construimos una estructura así grande y queremos orientarla, queremos que una cara, por ejemplo, de frente vea hacia el norte y otra vea hacia el sur, otra hacia el este y otra hacia el oeste, necesitamos forzosamente una brújula. Pero, al ser o sea, si lo fuéramos a hacer, por ejemplo, con una cosa como este salero, pues sería muy fácil, ¿no? Porque la dimensión es muy pequeña. Pero si queremos hacerlo con un objeto demasiado grande, como un estadio, o como el Capitolio de Estados Unidos, o un edificio muy grande, no podríamos hacerlo con una brújula de manera... sería casi imposible hacerlo. Porque tenemos dos nortes, ¿no? Porque el norte tenemos... magnético y el otro. Y deja que tengamos los dos nortes, sino que la magnitud es tan grande que no nos va a alcanzar para poderlo. O sea, la medición que hagamos aquí en el centro va a ser diferente a la que hagamos hasta la izquierda, y de ahí, a ver, acomódate para acá, y luego de eso, acomódalo, o sea, todo eso. Bueno, Y con tantito que te equivocaras, ya valió. exacto. Bueno, en realidad, el edificio más exacto en cuanto a la, ¿cómo se llama? Orientación, es la Gran Pirámide en el mundo. Pero, por algunos grados mínimos está chueca. Y ahí es donde empieza lo sabroso. Un científico, bueno, un investigador más bien, creo que fue Bubal el que lo presentó. Bubal dijo, bueno, y si nosotros, en lugar de creer que está chueca, pusiéramos el norte exactamente ahí, ¿en qué época sería? Y si ponemos el norte exacto con la mayor exactitud, que ni siquiera, o sea, que tendría que ser con GPS y satelital para poder lograrla, si la ponemos exactamente ahí, nos está dando una edad de ¿cuánto tiempo? Era entre 10.000 o 12.000 años. Entre 10.000 y 15.000 años antes de Cristo. Es correcto. Si hacemos eso, el norte está exactamente, o sea, está perfectamente colocado hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste. Y no nada más eso. Viendo hacia la constelación. Las tres pirámides coinciden exactamente en el cielo con la constelación de Orión. ¿Qué más? La Esfinge está viendo a la constelación de Leo, donde está una estrella que se llama Regulus. ¿Qué más, Mileni? ¿Qué más? Dice, iba bien. Va bien hecho. No son payasos. No, está orientada la constelación de Escorpión. Es que tenemos un eje, la astrología y la astronomía antes no estaban divididas, entonces si agarramos la Gran Pirámide y lo vemos en sus puntas, En los ejes. podemos ver que un eje es Leo Acuario, el otro es Escorpión Tauro, y antes Escorpión no se representaba con un escorpión, sino con un águila, y por eso tenemos en los babilonios, tenemos al, ¿cómo se llama esto? El toro alado. El toro alado, y lo que tú decías en el otro programa en la Esfinge, que es el león con, también con alas, porque era Acuario, que era un ángel. Ahora, curiosamente, lo que les platicábamos también en el anterior, que es nada más esto como una embarradita, Egipto es la cuna de la sabiduría, del conocimiento interno. Entonces, hace rato les estaba platicando, estábamos comentando que esos 4 signos, que además representan los 4 elementos, y según Nagendra, el investigador Nagendra, dice que, y probablemente sí, habría que investigarlo, pero que quede grabado en este video, Ofiuco, que que Ofiuco va a ser la parte de la punta. De la punta, que es lo que nos une porque es la energía kundalini. ¿Pero Ofiuco tiene relación con Orión? Ay, sí, no sé, fíjate. Ah, ¿verdad? Entonces eso, bueno, podría ser un debraye de Nagendra, pero... Podría ser, pero también... Pero lo que sí es que son los 4 elementos, pero es muy curioso porque también les estaba platicando que si vemos, por ejemplo, el tarot, la carta número 21, triunfo, ¿no? que es el triunfo o el éxito, vamos a ver que tienen esos 4 signos en medio de esta mujer que está ahí y de este huevo, que es una especie de huevo. Correcto. También esos 4 animales representan estos elementos en la alquimia. Entonces, y los 4 evangelios posteriormente. Y los 4 evangelios. San Lucas, San Juan, Mateo y San Lucas. Y si quieres espantarte un poquito, puedes ir a la iglesia cercana, a la catedral cercana a tu casa, Y vas a y ver en la iglesia, en la parte de arriba, y vas a ver que están también esos 4 símbolos de animales que sacaron de la Gran Pirámide. Entonces, ese conocimiento ya lo tenían y lo tienen. ¿Quién es? Ese es el misterio. El meollo, y que se dice que es un reloj astronómico. Totalmente. Perfecto. Porque cada 26.000 años vuelve a quedar la Esfinge viendo a la constelación de Leo. Pero ahí les va un dato que no se esperaban acá mis queridos Siempre compañeros. nos guarda algo que no nos dice este hombre. Si ustedes ven el ángulo de inclinación, o sea, exactamente la forma de la Gran Pirámide, y lo anotamos, ¿qué crees que pasa si nosotros vemos la estructura molecular del agua?
Ah, que tiene lo mismo. Exactamente Sí. la misma medida. Es la estructura molecular del agua. Entonces, a ese grado está la de complejidad, Claro. ¿no? Y de profundo, ¿no? ¿Y cómo está el tema de que... eso sí, la verdad, yo no me acuerdo bien. ¿Cómo sacamos phi ¿se ¿De la acuerdan? Gran Pirámide? De la Gran Pirámide y cómo sacamos pi. Ok, ahí te va. La Gran Pirámide está y se consideraba que eran 12 codos la medida de longitud de cada lado, ¿no? Sí. Y después ponías pi, porque ponías el círculo. Y tocaba los puntos que tú ya mencionaste de la punta, de Sí. la Gran Pirámide, de la Pequeña Pirámide y de parte de la Esfinge. Y de ahí, si tú levantabas la parte del diámetro del círculo, representaba la altura. ¿Pero qué me preguntas? ¿Cómo sacas phi? Es que no me acuerdo ahorita, Yo pero... también era una... Es que era entre la altura y algo así, pero ok, sí, sí. O sea, otro también que lo sacamos en el de... aquí en el canal de los códigos, que es el del crop circle, que significa pi. Bueno, el chiste es que ahorita no tenemos el dato, pero sacando las medidas de la altura y la anchura de la Gran Pirámide, Sí, nos va a dar el número áureo, que es la proporción áurea, el número Fibonacci, y también nos va a dar, sumando, me parece, los cuadrados, es que son muchísimas cosas, también nos va a dar el número de pi, y también nos puede dar ese número multiplicado por ese número, a ver si después... Eran pi, eran fi, y que era proporción áurea, fi, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo nada más según Es que los dos. ahorita no me acuerdo, después igual y lo vamos a anotar en la información, pero también hay una forma en donde si tú multiplicas estos datos te va a dar también la velocidad de la luz. Claro. La luz. Sí, con los dos Que era círculos. 35, bueno, ahorita lo decimos, 25, 36 o algo, y que se equivocaban por una milésima. Que quién sabe. Ajá, y quién sabe si se equivocaban, y era la de la luz. Sí, Y esa era la información que nos querían dar. sí, totalmente. Aparte de que dentro de la Gran Pirámide suceden fenómenos interesantes de acústica, ¿no? De sonidos. Otro dato curioso es que la medida del sarcófago de la Cámara del Rey Sí, mide exactamente lo mismo que el Arca de la Alianza, que se supone mandó a construir ¿Salón? Moisés, Entonces, cuando fue el Éxodo. Que también, curiosamente, mide lo mismo que el sarcófago o la lápida de Palenque, Ok. acá en México. Y tanto la Gran Pirámide como Palenque, por ejemplo, están exactamente, ¿Del Gran Pacal? están exactamente a la misma altura sobre el nivel del mar. ¡Wow! ¿En También, serio? sí. Wow. Y los dos tienen una resonancia acústica. Esto lo hizo... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, un investigador que estuve ahí con él en Barcelona, pero ahorita se me olvidó su nombre. Hurtak. Y Hurtak lo que hizo fue que metió unas bocinas y midió ¿La resonancia? la resonancia de ciertos lugares. Pues bueno, la misma frecuencia resonante de la Gran Pirámide en la Cámara del Rey y de la Reina es la misma que la de Palenque también y en otras mallas, Wow. ¿no? Que tiene que ver con la resonancia o la frecuencia electromagnética terrestre de la Tierra, ¿no? Entonces, para que nos demos, o sea, estamos hablando de tecnología que es demasiado avanzada Claro. y que nosotros Para que apenas sea. estamos empezando a entender, ¿no? Sí. Ahora se dice también que, por ejemplo, la Gran Pirámide, una de las razones también que fue construida fue para dejar un mensaje a la post, ¿no? A todos nosotros, cuando se volviera a cumplir ese ciclo de 26,000 años, como en los mayas, como en todos esos lugares, ¿no? Era un mensaje específico y por eso que era construido de materiales que no fueran a ser perecederos. He ahí el asunto, porque una teoría es esta, que es como la advertencia del cataclismo que podría llegar. suceder. La otra es que en realidad es una construcción que mantiene una cuestión de energía en el planeta. Otra es que en realidad el arquitecto, que ahorita vamos para allá, el arquitecto en realidad lo que hizo fue poner exactamente las proporciones de la Tierra y la Luna, exactamente, porque también tiene esas coincidencias. Sí. La La pirámide tiene esas proporciones, ¿no? Ajá, Sí. tú trazas un círculo, ese sí lo puedo explicar rápido. Tú tienes una pirámide, ¿no? La Gran Pirámide con sus medidas. Vamos a trazar un círculo que va a cubrir el cuadrado de la base. Y después vamos a trazar un círculo que va a ir de la punta, de una de las esquinas a la punta. Ese círculo lo sobreponemos con el de abajo y es la distancia exacta de la Tierra a la Luna. Entonces, imagínate nada más. Ahora, ¿qué sabemos del arquitecto? Lo que nos comentabas del tal Sufig. Sí, digo, es que
regresando a lo que estamos hablando de toda esta teoría de los arqueólogos, Hijo de su madre. pues se dicen varias cosas, pero Manetón, como lo platicábamos la vez pasada en lo de la Esfinge, Manetón fue un sacerdote egipcio que fue encargado directamente por el faraón Ptolomeo para investigar todo aquello que tenía que ver con la dinastía de Egipto. Y dicen que hizo un estudio así profundísimo, se puso a investigar de todo. O sea, tipo Lenin. Tipo Lenin. Lenin en drogas. Y se puso a investigar de todo. Lenin con cafeína. Con cafeína. Viene de esa dinastía, él. Ajá. Y se puso a investigar de todo. Eran datos, la verdad es que muy impresionantes los que sacó, pero la arqueología tomó algunos y algunos no. Los que parece que ser que los que les gustó, pues lo tomaron como base. Ahí, ¿por qué? Ahí el detalle. Y algunos no los tomaron porque parecía que estaban como muy, para la arqueología estaban como muy locos, porque él trazó todas las dinastías de Egipto, pero no solo eso, decía él que antes de las dinastías de Egipto hubo otras culturas y civilizaciones, y no solo eso, que en algún momento eran dioses los que estaban gobernando De hecho, el planeta Tierra. el nombre que tenían las dinastías antes de la dinastía, o como se conoce que está en estelas, es los Sensu-Hor, que la traducción sería los acompañantes de Horus, eran los que estuvieron antes Los en primeros, Egipto. primeritos. Que obviamente nos va a conectar esto forzosamente con la Atlántida o con una civilización anterior, porque otra teoría, que esa es la que yo más creo, es que Egipto era el epicentro de la Atlántida, ¿no? Okay. Entonces, está interesante. No más rapidísimo, porque si no me va a salir un Un grano en la grano. lengua. Esta parte en donde los egiptólogos, o sea, si tú tomas los datos que ellos han puesto sobre, por ejemplo, hay una pieza de ese tamaño que decían que era la flor del loto, Sí. y que era un florero, ¿o qué era? Sí. un florero, ¿no? Y entonces dicen los ingenieros, por favor, Bueno, denos oportunidad. pausa. Esa pieza está en el museo, pero no me acuerdo si está en el Cairo o en el de Louvre. No, en el Louvre. En el de Louvre. Esa pieza ustedes la pueden encontrar, es una turbina, o sea, la ves y es una turbina, No hay es forma una de- pieza o sea, de una una turbina, turbina, ¿no? o una especie de ventilador, pero está hecho de piedra. La bronca es que se rompió y lo reconstruyeron como su mente les dijo que tenía que hacerse, entonces quedó un poco chueco de como era originalmente, pero ese, precisamente, cualquier ingeniero que lo vea, ¿no? Cualquier ingeniero al ver esa pieza, pues se da cuenta que es un fragmento de ingeniería, de alguna pieza mecánica, ¿no? Y ya, para que se den una idea de Entonces eso, ¿no? dicen los Y ingenieros, los por egiptólogos favor, ¿no? dicen que es un florero, que era un florero, ¿no? Sí, entonces dicen los ingenieros, oigan, denos chance de trabajar con ustedes, no nos vamos a pelear, pero hagamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Ecléctico, para ser más objetivos en esto, porque cualquier científico les diría que es una turbina sin posibilidad de error, ¿no? Sí, y En vez de inclusive poner una flor. otro científico que estudió la simetría de las estatuas, ¿se acuerdan? Sí, Que es wow. Ramsés. Sí. Este científico, en cuanto visitó Egipto y en cuanto vio las estatuas, él se percató de que había una simetría impresionante, tomó fotografías y entonces lo que hizo fue que en una computadora tomó la parte de duplicó, enfrente, ¿no? La duplica, la corta, y lo que hace es una especie de efecto espejo y se da cuenta que es exactamente igual a la estatua. Pero están hechas en granito. Pero están Para hechas en lograr granito y la bronca es que están en 3D, o sea, entonces este científico lo que hizo es que empezó a hacer los cálculos y vio cómo la nariz tenía la proporción ahora exacta junto con la barbilla, Con la oreja, quedaba con el exactamente mentón. con la oreja, o sea, entonces él dice, este ingeniero, que es un ingeniero, es un hombre de ciencia, dice que no hay manera en que un ser humano con una piedra o una herramienta de cobre pueda llegar a esa perfección en la comisura de los labios, en toda la estructura de la estatua, ¿no? Sin embargo, le preguntan a un arqueólogo y dice que, pues, Le echaban ganas. y tenían mucha paciencia. Pues, ¿por qué quitarles el mérito? ¿Por qué quitarles el mérito de que tenían mucha paciencia? Pues, se podía lograr ese tipo de cosas, ¿no? No, es impresionante. Ahora, dime. Así, debemos decir, ves que decíamos lo de Manetón, antes que se me vaya la idea. Manetón, otra cosa diferente que dijo y que no tomaron en cuenta los arqueólogos fue que quien había construido la gran pirámide había sido un faraón que se llamaba Sufis, ¿no? Sí. Y que
coincidía esto con la fecha de que había sido una civilización anterior, Sí. o sea, no la civilización que había dicho Heródoto, porque por cierto, Manetón hizo un libro donde él Desmiente a desmiente Heródoto. incluso tal cual dice, Dedicado a él, ¿no? dedicado a él, donde él quería desmentir todo lo que Heródoto había dicho, porque cuando él hizo la investigación que decimos que le encargó Ptolomeo en la biblioteca de Alejandría sobre toda la dinastía egipcia, pues se da cuenta de que pues hay muchas mentiras en los libros de Heródoto. Claro. Y escribe tal cual un libro así que dice crítica directa a Sí, con a todo, Heródoto, O sea, con dice, todo, Dedicated for you. que ya se tienen muy pocas fragmentos de ese libro, Qué pero curioso. sí, qué curioso, pero hablaban de alguien diferente, incluso de un faraón que construyó esas pirámides y que su nombre era diferente, que coincide un poco con los historiadores árabes que también mencionan que parece que, ahorita, si no me equivoco más o menos su nombre, pero es muy parecido. Ellos decían que quien lo había construido era un faraón que se llamaba Sukib o algo así, pero es muy parecido a Estás Sufi. cañón, me cae. Sufik, Suki. Sí, algo así, Sukib. Ajá. Y hay investigadores, y todos los árabes coinciden, eso es algo muy chistoso, todos los árabes coinciden con ese nombre. Y ellos, algunos investigadores que han hecho coincidir ese nombre, basándose en algunas raíces y todo, con Hermes Trismegisto. Se dice Otot. incluso, Otot, que Hermes fue quien construyó la pirámide de Egipto en un periodo antidiluviano. Que curiosamente la conexión directa de Hermes es Tot, y Tot en los egipcios representa la sabiduría, ¿no? El conocimiento. Entonces, Las escuelas de Sí. iniciados, ¿no? Sí, y mientras tanto la arqueología tradicional se sigue basando en Heródoto y en alguien que estaba olvidando, que es el coronel Weiss, que resulta que es un Wow. tipo que de repente le dieron mucha lana para investigar Egipto. Estuvo investigando como loco y también empezó, dijo, pues, como tenía tanto dinero, empezó a dinamitar la pirámide. Dijo, pues, Porque ¿qué no me tiene? alcanza con el presupuesto. Pues empezamos a dinamitar y según dentro de estas dinamitaciones y todo lo que él hizo, encontró sí un escrito que decía que quien había construido las pirámides había sido Keops, ¿no? Y esto fue pues la forma en que él según comprobó, pero se dice que no, que realmente había gastado tanto dinero. Ajá. Pero inclusive no es que se diga, Lenin sí llegó a la academia. O sea, Sí, llegó a la academia y los egiptólogos de lo hecho, vieron. es vergüenza de la Que egiptología. se encontró un Sí. post-it allá adentro. Sí, sí, sí. Y la egiptología lo vio y dijo que era real, o sea, que sí había sido cierto. Primero. Y ya después empezaron a salir y decir que no, que realmente el señor había gastado tanto dinero en esto que estamos platicando, Que tenía que justificar. que tenía que justificar este dinero. Y dijo, ¿cómo lo hago? Pues me creo una prueba donde diga que Keops, pues construyó esta pirámide y que sirvió de mucho todo esto que estoy haciendo, ¿no? Pero realmente no existe otra prueba. O sea, mientras todos ellos están basando en estas cuestiones, la arqueología tradicional, pues vemos todo lo que estamos platicando que es adicional y que no toman en cuenta. Exacto. Que si tú hemos visto algunos videos donde se le comenta de esto a Zahi Hawass. a Zahi Hawass, que es como No, y la el otro, eminencia. Sí, y el otro al John. Bueno, ahorita te digo cómo se llama. Sí, que son eminencias dentro de la Egiptología. egiptología. Y lo único que hacen es no aceptarlos y decir que esto ya Se está por enfurecen. visto, se enfurecen. Francis Jean-Piet Adams. ¿Ok? Con todos ellos y se empiezan a... Lo único que hacen es molestarse y decir que eso no es posible, porque pareciera, como lo platicábamos, que todo esto es un cuento que ellos se hicieron, donde ellos dijeron... A fuerza quieren emonarlo. Claro, porque hay un dato importante. También estábamos viendo que parece ser que del 480 antes de Cristo para adelante sí se tienen ciertos registros que permiten hacer ciertas acotaciones o Completamente, sí, así como una historia lineal, ¿no? exacto, Del tiempo, sí. pero de 480 antes Ya de no. Cristo para atrás son puras conjeturas y eso está Y eso no nada más es en Egipto, es en en todo todo el mundo. Sí. Entonces, y ellos lo aceptan, o sea que sí hicieron conjeturas sobre todo eso que sucedió antes de 480 antes de Cristo. Sí. Ahora, ellos no son nada flexibles con las demás personas, ¿no? Sí, no, ellos ellos- son autoritarios. Ahora, otro dato bien importante que es así de lo más importante ¿Lo de es que, Graham? por favor, se suscriban al canal de Camino a la Gnosis, aquí de mi querido amigo Lenin, y que se suscriban también al canal de Astrología Nagendra y al de... Asteroides Naje. Exactamente, eso es bien importante, y al de Soy Iván Donaldson Videoblogs también, y al mío también, Bueno, es que es bien Todos, importante, todos, es bien bien importante. Bien Bien importante y importante. es muy interesante.
Pues, queridos amigos, estamos llegando al final de la transmisión. No, pero dilo de Graham Hancock, que es buenísimo. Pues no dígalo, a ver. No, ya sabes que soy trabado, mejor dilo tú. ¿Qué quiere que yo diga? ¿Cómo llegó Graham Hancock con Hawass? Y le empezó a decir, oye, vamos a debatir en buena onda. Y Hawass le dice, pues no, porque yo soy Hawass. Que además creo que es golpeador de mujeres, ¿eh? Entonces, imagínense, yo lo vi, antes de que me dijeras eso. Y entonces le dice Graham Hancock, oye, mira, vamos a discutirlo, mira, la historia, la teoría de Duval es importante por la gente Ahora es Duval, de Duval. ¿Qué dije? Duval. Bueno, es que también tenía hambre. Duval. Y entonces, ahora me equivoco. Y entonces con Duval, y le dijo, tú quédate de aquí, casi Satanás, ¿no? Y Sí, no lo que permitió. estaba cerrado, que era un farsante, que era una persona de mala moral, Duval, y que no iba a hablar ni a debatir nada y Y que no. Hawass es acusado de sacar cosas y robar. Sí, claro. Además, sí, de claro. golpeador. Sí, claro. Que bueno, a quien le hacen caso, quien le hacen nomás, caso. no es tendencioso esto. Y pues así, me quiero leer algo que quiera decir extra. Sí, fíjate Que vamos a tener que hacer varios videos, sí, obviamente. Sí, vamos a que hacer varios sí. videos porque, o sea, para poner en contexto más o menos cómo está la historia de Egipto de acuerdo a la arqueología, ¿no? La egiptología. Se dice que a toda esa parte del Nilo y todo lo que ahora es Egipto, los primeros hombres que llegaron fue hace 6.000 años fue en 6.000 años antes de Cristo. Y eran personas totalmente sedentarias, que solamente se dedicaban a la agricultura, o sea, totalmente. Después de eso, pues se hablan de varias tribus que estuvieron ahí, pero la más importante es cuando ya comienzan a hacerse las dinastías de los faraones, ¿no? Para la dinastía de los faraones se habla de que más o menos en el año 3050 comenzaron la primer dinastía. La construcción de la Gran Pirámide estamos hablando de que es la cuarta dinastía. Según ellos. 1570, Según decías ellos, tú. ajá, que es en 2570. O sea, 500 años más adelante. De ahí pasaron, según ellos, a una muy avanzada en 500 años. Que si lo ves dices, bueno, 500 años, pero eso no es lo más impresionante. A mí lo que me llama mucho la atención es que supuestamente la primer pirámide se hace cerca del 2570, que es entrando la cuarta dinastía y saliendo la tercera dinastía. En ese periodo es cuando se construye la primer pirámide, que es la que tú dices, la de Saqqara, Sí. que es la pirámide escalonada, y esa la consideran como la primer pirámide que se construyó. Sí. Pero Según ellos. si tú lees del 2570 que estamos hablando y 100 años después, resulta que se construyeron 12 pirámides y no solo eso, se construyeron... De voladas como multifamiliares. Sí, no, y no solo eso, se construyeron las 3 pirámides que todavía quedan en pie, o sea, las Sin más contar- importantes. Sin contar las estatuas y las estatuas gigantescas de Karnak, No, o sea... está No se ve cebollas y ajos, ¿eh? o sea, se ve que, y lo curioso, o sea, se ve que entonces, parece que llegaron de la nada, ¿no? De repente empezaron a avanzar muchísimo. De repente En dijeron, la edad de vamos a piedra. ser constructores Y a en la como edad de lugar. piedra, sí. Se habla de que había guerras en ese momento. Sí. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? Se habla de que nada más cuando crecía el Nilo no podían no podían trabajar para seguir haciendo las construcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron para que en 100 años, pues pues nada más se supone que entonces nada más vivían para hacer las pirámides, pero entonces, ¿qué pasaba con las guerras, las cosechas, ¿no? No, y el que Entonces, sabía acomodar las piedras lo mataban, que a ver qué hacían. No, Exacto. y deja eso, o sea, ahorita en la actualidad, tráeme a 1 millón, a 2 millones de personas, tráeme un país entero y no me van a hacer, no se puede hacer la Gran Pirámide, no la van a hacer. O Claro. sea, ¿cómo cargas eso? Sin herramientas eléctricas o automáticas, Sí, ¿no? O con tecnología desconocida como sonido, vibración o luz, ¿no? O sea, no, está... Sí, y otra cosa es, después de eso que estamos platicando, si nos vamos 1000 años más adelante, siguen las dinastías egipcias, sí, pero ya no se conserva casi ninguna de esas pirámides. Es increíble, pareciera que fueron para atrás, o sea, construyeron todas las pirámides en Te esos... digo que vino un retraso así Sí, como... no, las vino malas, así como Les un cayó lapsus. un rayo, pero de los dos gachos, ¿no? Y yo lo que entiendo, de acuerdo a lo que estamos manejando como civilización y como nosotros la conocemos actualmente y lo vemos a través de la tecnología, pues cada vez vamos creciendo más en tecnología. No quiere decir que vamos bien, de repente construyes algo increíble y de repente vamos para Sí, abajo y también. hacemos Claro. cosas. Y eso parece que sucedió en Egipto. O Sí, sea, claro. porque, de hecho, estaba viendo que la última pirámide que se construyó
ya no, ya nada más son puras ruinas, o sea, Sí. ya quedó prácticamente destruida derivado de los temblores Claro, y todo esto que y está de pasando. y de lo mal hecha que estaba comparada a las comparada anteriores. con las anteriores. Sí. Y se dice que la de Saqqara, que es la primer pirámide que ellos dijeron, fue la base para la construcción de las pirámides que después se hicieron como... Es absurdo. Y es absurdo, porque la verdad es que son muy diferentes. Totalmente. Para mí, pero eso es, digo, para nosotros, pero es una teoría muy nuestra, más bien lo que sucedió es que llegaron los egipcios, los faraones, quisieron imitar las pirámides Que ya estaban, Que ya que ya estaban ahí. previamente establecidas, que eran las tres ¿Por principales. qué? Porque si la pirámide la hicieron los dioses, entonces si yo como faraón muero, métanme en una para que yo pueda estar cerca de los dioses, ¿no? Claro. Que, bueno, te decimos entonces, quisieron copiar las pirámides de Keops, Khafre y Miserinos, Es correcto. y hicieron ellos sí pruebas y error, porque las pirámides sí se ven muy diferentes. Totalmente. De hecho, si ven la de Saqqara, pues sí parece que tiene hasta como periodos, parece que primero la elección hacer cuadrada, después la hicieron rectangular porque no iba a quedar bien. Entonces sí tiene ciertas complejidades, pero ¿qué hicieron los egiptólogos? Dijeron, Saqqara parece que es como la previa, y además en Saqqara sí encontraron un faraón que había sido enterrado dentro de ahí, y parece que de ahí decidieron que entonces... pues esa era la primera y que después todas las demás tenían la misma función, pero se les cayó el teatro cuando, como tú lo comentabas, jamás han encontrado Una momia. dentro de las tres principales pirámides de Egipto. Pero todavía, inclusive hay juguetes, ¿no? O sea, hay una momia dentro de una pirámide, ¿no? O la estupidez, que diga, que diga, la película de la momia, ¿no? Que dices, Dios mío, ¿no? Que sale también de... ya. Pues bueno, nos falta bastante, vamos a tener que hacer un segundo video porque tenemos que hablar de la energía piramidal, ¿no? Y de otras cosas de la energía. Rapidísimo. Sí, claro. La importancia, por eso tenemos que hacer más programas de esto, exactamente, la importancia de la energía para evolucionar, porque aquí están todos los aspectos culturales, los aspectos de todo tipo, pero por ejemplo, se imaginan la energía que hay en ese lugar y saberla aprovechar. De eso tenemos que hablar. Entonces, no lo vamos a decir, pero para el siguiente capítulo va a ser un tema bastante relacionado con esto. Sobre la película de la momia. Pues bueno, muchas gracias. Se despide su amigo Iván Donaldson. Lenny Alejandro. Ariadna Torres. Ahí se ve en el espejo. Y que viva el amor No ahí. puede ser. Ya cada vez es más lento el que